Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Las exportaciones de nuestro país, que representa la región de los lagos, por ejemplo, se están diversificando aún más allá de la acuicultura, de la salmonicultura, de la mitilicultura, donde evidentemente todos conocemos lo que ocurre en los bordes costeros de esta parte del sur austral de Chile. Bueno, de aquello y otros temas se analizó y se analizaron en un encuentro realizado durante esta última jornada y que fue organizado por la CNC y la Cámara Nacional de Comercio, como se lo contamos oportunamente. Pero queremos conocer un poco más acerca de lo que es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Nosotros conversábamos con el subsecretario Rodrigo Yáñez, quien se encuentra justamente en la zona hace varios meses atrás, en el contexto de la APEC. ¿Se acuerda usted? En la zona de Puerto Varas, allá por el mes de agosto, recién había sido creada prácticamente esta organización. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Han pasado ya algunos meses, ha tomado forma sin duda la subsecretaría. Para quienes conocen el tema, desapareció lo que se llamaba la Direcon y ustedes asumieron ese rol con, me imagino, algunos otros desafíos, ¿no? Sí, y la idea desde el punto de vista del Estado es darle más estatura al comercio exterior y tener un ente a nivel de subsecretaría que pueda coordinar no solamente los temas relacionados con las exportaciones, sino también jugar un rol en la coordinación de distintos entes públicos también en lo relacionado con las importaciones, que generan hoy día más de 30.000 empresas que realizan operaciones de importación, muchas de ellas pymes además. Entonces, un poco la respuesta es institucionalmente situar al comercio exterior en el lugar que le corresponde para poder reaccionar también oportuna y suficientemente a los desafíos que este tiene. O sea, ¿el músculo que tenía el país no era suficiente para esa reacción? Para un país donde el 57% de su PIB depende del comercio exterior, el no tener, porque Chile no tiene un Ministerio de Comercio. La Cancillería es un ministerio de alguna manera de Relaciones Exteriores y de Comercio, pero no estaba dotado de una subsecretaría que en este país lo que hace es definir políticas públicas y por lo tanto era un paso necesario y por lo tanto creemos que lo que se hizo va en la línea de poner al comercio exterior en el lugar que corresponde. Ahora, ¿cuál es el desafío inmediato para ustedes, por ejemplo, justamente en este ámbito? Hacer que el comercio exterior sea una herramienta que no se perciba como algo extraño, que no se perciba como algo ajeno, lejano, difícil o solamente para las grandes empresas. Lo que hemos podido ver es que existe un tremendo potencial exportador, por ejemplo, en materia de servicios y que vamos a estar trabajando muy intensamente este año, donde miles de pymes participan y se han desarrollado al alero justamente de industrias extractivas o industrias de recursos naturales o relacionadas con commodities, etcétera. Y en esta región la industria de la acuicultura, el salmón, es tremendamente grande, importante, potente y también genera una industria de prestación de servicios relevante. Otro tema importante es justamente en conexión con las pymes, dar un relato más ciudadano y cercano del comercio y que esta sea una herramienta accesible. Y por lo tanto lo que queremos es que haya más mujeres en el comercio, que haya más pymes en el comercio y eso significa cubrir brechas, porque no siempre es muy fácil llegar y exportar. Y una de ellas es la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, del otorgar herramientas digitales y también poder acompañarlos en el proceso de internacionalización y para eso, por ejemplo, lo que está pasando en comercio electrónico, lo que está pasando en materia de economía digital es muy importante y en esa cancha tenemos que jugar y tenemos que saber identificar las herramientas que necesitamos. ¿Y cómo lo hace una pyme probablemente que nos está viendo en Chiloé, a lo mejor en sectores rurales de Osorno, que tiene alguna idea en algún emprendimiento como la miel o que puede tener un campo dedicado a la fruticultura? Está cambiando aquello también, está cada vez por el cambio climático generándose otro tipo de productos en la agricultura, la cereza, la zona de Osorno cada vez es más importante. ¿Cómo lo hace para llegar a ustedes, por ejemplo? Lo primero es información. Y lo que nosotros estamos haciendo como nueva subsecretaría es cambiando la cara de interacción con los actores relevantes en Chile y especialmente con un foco regional y es por eso que estamos acá. Nuestra página web, que es subrey.gov.cl, está sufriendo un cambio importante para poder entregar información que muchas veces es difícil, es árida, es técnica, como son los acuerdos de libre comercio, de una manera más simple y directa. Pero también estamos implementando otras nuevas herramientas como, por ejemplo, herramientas de chateo a través de la página web para poder ser más directos. Estamos subiendo
instrumentos donde se pueda también por las pymes denunciar, por ejemplo, barreras que estas enfrentan, pero lo primero es entregar información de manera simple, clara y directa. Y en eso estamos tanto como Subsecretaría como ProChile en una transformación digital, porque sabemos que hoy día lo que democratiza y lo que da acceso es justamente el acceso a través de las redes sociales o a través de plataformas como consultas digitales, contacto digital con ustedes, ¿es posible? El punto de partida es posible y va a ser crecientemente posible cada día más, y lo que nosotros queremos es entregar información fácil, mostrar las oportunidades que existen y después, bueno, hay todo un proceso también de coordinación del sector público que tiene algo que decir, como el Ministerio de Economía, que tiene un rol muy importante en las pymes y su digitalización, el Ministerio de Agricultura a través de INDAP, por ejemplo, y así con otros, porque para eso nosotros tenemos que articularnos, facilitar las herramientas estatales que están disponibles para las pymes y también trabajar muy fuertemente con el sector privado que se tiene que articular y organizar para poder responder también a las oportunidades que puedan aparecer en el camino. Ahora, ¿cuánto, siendo realista, aterrizado en el tema, cuánto representan hoy las pymes dentro de las exportaciones chilenas? Son un porcentaje bajo. Las pymes en general en Chile son el 98% de las empresas en cantidad de ventas, solamente el 14%, pero el número de pymes que exporta es muy pequeño, cercano a un 4%, y por lo tanto hay un desafío grande de hacer que las pymes como motor de la economía en su dimensión de exportador tenga un rol más importante. ¿Y cómo se hace con el volumen de la pyme? ¿Cómo se logra generar la asociatividad? La asociatividad, el cooperativismo es muy importante en esta región. Se han visto experiencias importantes, por ejemplo en la lechería, y así con otras cosas también. Entonces lo que nosotros queremos es poder levantar la oferta exportable, y una vez que uno sabe cuál es esa oferta exportable, articularla para dotarla de herramientas que haga homogénea su calidad, donde se puedan generar también eficiencias en costos para generar servicios compartidos, etcétera. Porque la pyme necesita de un ecosistema muy particular, y la pyme tiene poco espacio para el error, digamos. No hay mucho rango de maniobra para asumir muchas pérdidas. Ahora, entendiendo que veíamos en la presentación que hacía ahí en este encuentro, un 52% de las exportaciones ya no son cobre en Chile, es decir, no son mineras. ¿Cuánto más puede crecer aquello? ¿Cuál es el desafío? Entendiendo que están los salmones, están los vinos, ahora para muchos el boom de la cereza con China. ¿En qué otras áreas se puede crecer? Bueno, nosotros estamos aportando muy fuertemente al área de servicios, y en eso también como gobierno lo estamos viendo con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, en una mesa de servicios. ¿Cómo se exportan servicios? Los servicios se exportan principalmente reduciendo barreras, homologando calidad y apoyando también a las pymes que prestan servicios a poder acceder a mercados que son culturalmente o idiomáticamente distintos. Uno de esos temas justamente es el que estamos trabajando desde la Subsecretaría, homologando, por ejemplo, títulos, o buscando homologar títulos o competencias o habilidades con, no solamente títulos, sino que competencias con otros mercados, porque sabemos que es una barrera de entrada importante, pero no imposible de derribar, y por lo tanto tenemos que ponerla en la agenda y visibilizarla y darle las herramientas para poderla abordar. Entendiendo todo aquello, entonces, de aquí a una mirada de 5 años, ¿cuál debería ser la matriz exportadora chilena? Entendiendo que resultasen todas estas ideas. Bueno, nosotros efectivamente hemos crecido mucho al alero de las riquezas naturales del país, y eso no tenemos que sentir complejo de eso. Eso ha sido una fuente de riqueza importante para Chile, pero sí también ha generado una serie de industrias de servicio de clase mundial que hoy día son muy demandadas en el mundo, y esa industria tenemos que saberle poner ruedas, digamos, y llevarla y sacarla fuera de Chile. Lo segundo es la economía digital, cómo nuestras pequeñas y medianas empresas hacen uso de las herramientas nuevas hoy día para hacer comercio, como las plataformas de e-commerce, que han generado una verdadera revolución en el mundo, ha democratizado el comercio, y nosotros tenemos que saber aprovechar al máximo esas herramientas, y para eso estamos negociando en nuestros TLCs capítulos específicos de PYME y de comercio electrónico. Y también otro punto importante que vamos a estar también fomentando es la participación de las pequeñas y medianas empresas en compras públicas extranjeras. Los mercados que compran, los estados que compran de manera muy importante, como lo hace por ejemplo Brasil, China, Estados Unidos, etc. Y al revés, claro, ustedes están preocupados de lo que ocurre de la frontera hacia afuera, pero
Mucha pyme, mucho comercio chileno hoy día se ve duramente afectado, así lo plantean incluso las cámaras, la misma CNC, respecto a lo que ingresa a Chile a través del comercio electrónico de $5, de menos de $10, que es lo que pasa con estas plataformas chinas fundamentalmente y que tampoco tributan en nuestro país. Bueno, eso es un desafío importante a la economía digital en general, es una discusión que tampoco es única a Chile. Se está discutiendo hoy cómo grabar ese tipo de comercio y también el de plataformas digitales, pero eso no significa que no existan oportunidades también para la pyme importadora. La pyme importadora hoy día también, como te decía, genera más operaciones de comercio exterior que la pyme exportadora y por lo tanto para nosotros también es un foco de atención porque sabemos que genera empleo y lo que sí tenemos que ser conscientes es de que la pyme no enfrente condiciones de desigualdad por tener que enfrentar competencia desleal de productos pirateados, falsificados, y en eso hay un trabajo que desarrollar conjunto con aduanas, por ejemplo. Con la institucionalidad del Estado. Exactamente. Ahora, Rodrigo, la última vez que conversamos, lo decíamos, fue en el contexto de estos encuentros preparatorios de APEC, como ocurrió en Puerto Varas. ¿Qué perdió Chile al no realizar justamente este encuentro, este foro? Bueno, para el cual se sí, suponía que llegaban presidentes de Estados Unidos, de Rusia, de China, iban a realizar acuerdos, se iban a firmar convenios probablemente. ¿Qué perdió Chile? Bueno, hay cosas bien concretas, como bien dices, en lo bilateral se iban a producir muchas visitas donde se iban a firmar acuerdos. En el caso de China, en particular, se iban a firmar el acceso, por ejemplo, a los cítricos, de las carnes, de productos del mar y otros. Y hemos sido capaces en estos meses de poder, de alguna manera, arreglar esta situación, específicamente en el caso de los cítricos, productos del mar y ciertos productos de carnes congeladas, pero quedaron otros en el camino que esperamos poder este año, en el marco de que celebramos los 50 años de relaciones diplomáticas con China, poderlos resolver, y así con otros casos como el de Rusia también, donde esperamos firmar también una serie de convenios en materia sanitaria y fitosanitaria, que para esta región específicamente es muy importante por la importancia del salmón, de la industria salmonífera. Y bueno, lo que nosotros esperamos es mitigar el daño que le produjo al país el cancelar la cumbre, pero entendemos también, y esa fue la decisión del presidente Piñera, de enfrentar la crisis también con plena dedicación a la agenda social, y por eso es que se optó por suspender tanto APEC como COP25, pero como Cancillería tenemos de alguna manera un plan de mitigación de poder apurar lo que quedó pendiente por caerse las visitas bilaterales, que sabemos que pueden generar mucha actividad económica y por lo tanto empleo. Y respecto a la imagen del país, precisamente, el hecho de haber suspendido sobre todo esta cumbre, ahí de carácter económica, sobre todo con los países del Asia-Pacífico, con todo lo que se ha informado de lo que efectivamente ha ocurrido en nuestro país, con la crisis, las protestas, ¿cuánto ha afectado aquello y cuánto podría afectar en el futuro justamente a la imagen de Chile, país exportador? Es un tema sensible, importante, desde el punto de vista de la confiabilidad del país como un proveedor confiable. Un proveedor que responde a tiempo, oportuna y suficientemente a sus obligaciones. Y eso, bueno, lo primero que hemos hecho desde que se inició la crisis el 18 de octubre es salir a explicar, hablar con los importadores, explicarles que efectivamente tuvimos problemas, pero que en niveles generales el comercio exterior no se ha visto afectado, la cadena logística se mantiene, etcétera, pero eso es algo que necesitamos que no cambie. Estamos arriesgando aquí miles y miles de empleos por poner justamente en duda la reputación de Chile como un proveedor confiable, y eso lo tenemos que cuidar todos como un patrimonio. Por lo tanto, lo que ocurra de aquí en adelante, las discusiones, por ejemplo, en materia constitucional, que hemos también salido a contar y explicar el proceso chileno junto con el ministro de Economía y el canciller Rivera, es que se tiene que dar esto en un contexto de paz social. No puede ser que una gran mayoría que quiere que avancen los temas con consenso, con paz, en una democracia, se vea amenazada por una minoría violenta, y eso es algo que desde afuera, bueno, nos preguntan mucho, y nosotros tenemos que tener la madurez como país de poder enfrentar esta crisis institucional y democráticamente, porque puede ser una gran oportunidad para Chile también. Entonces, eso es lo que nosotros explicamos. ¿De qué manera puede ser una oportunidad? Bueno, en el caso del resultado del proceso de abril, el referéndum constitucional, sea cual sea el resultado de tener una constitución legitimada en democracia. Si es que la opción de tener una nueva constitución gana, bueno, la oportunidad de poder discutir también
democráticamente, con mayorías importantes, como los 2/3 que se acordaron por los partidos que suscribieron el acuerdo, de tener una constitución que represente a mayorías importantes del país y que le dé estabilidad, cohesión social al país en las próximas décadas que vengan. Entonces, tenemos la oportunidad justamente porque Chile, esto no es un tema que solamente ocurre aquí. Las discusiones hoy día, este año en particular, ha sido el año de la década que más manifestaciones sociales estuvo en el mundo, sea por mayor democracia, sea por mayor equidad, sea por otros temas. Y por lo tanto acá la fórmula de cómo Chile sale de esta crisis es algo que está siendo seguido con mucha atención por la región y otros países que están en una situación similar. Acá estamos discutiendo el paso real de Chile de convertirse en un país desarrollado con estabilidad, con cohesión social y con una mayor justicia y equidad. ¿Cuánto rol juegan las exportaciones, la cantidad de empleo que se genera, por ejemplo, cuál es la cifra que hay para lograr el desarrollo? 1.2 millones de empleos en Chile hoy día se relacionan con empresas que exportan directamente. En esta región, cerca de 320.000 empleos se relacionan con empresas exportadoras, la mitad de ellas pyme, y bueno, si analizamos por industria, la industria salmonera solamente concentra 16.000 empleos, por lo tanto la posibilidad de que alguien en esta región conozca, se relacione o esté emparentado con alguien que su empleo depende de la actividad exportadora son muy altas. Y lo que nosotros queremos es que eso avance, que el empleo, como se ha discutido también, sea de calidad, tenga mejores condiciones, y eso es una discusión que se está teniendo, yo diría, con la velocidad y la profundidad necesaria, pero necesitamos ir a más. Y eso, para un país pequeño de 18 millones de habitantes, si no miramos al mundo, estamos absolutamente perdidos y por lo tanto tenemos que cuidar las oportunidades que están allí, nuestro prestigio como país y bueno, desde esta crisis construir y no destruir y con un sentido de unidad, con un sentido nacional y de que de verdad estamos enfrentando una oportunidad. Ahora, el hecho que Chile sea un país tan abierto al mundo lo hace también un país altamente sensible a lo que ocurre afuera. Acá sube el precio del petróleo y, por ejemplo, se complejizan probablemente muchas industrias nacionales porque es una de las materias primas, de los insumos, etcétera. Por ejemplo, lo que acaba de pasar o lo que está pasando en Irán, sube el precio del petróleo y muchos se preocupan en Chile. ¿Cómo se enfrenta desde esa perspectiva también el futuro, entendiendo que el mundo está mucho más volátil a propósito de las protestas que no solo han ocurrido en el país, sino en el resto del mundo y conflictos siempre está aquella posibilidad al tener un país tan abierto como el nuestro? Lo que dice es muy importante porque estamos viviendo efectivamente en un mundo volátil, con mucha incertidumbre y por lo tanto lo importante es que nosotros no agreguemos incertidumbre adicional solamente por razones internas, digamos. Hagámonos cargo del proceso que tenemos, pero no incorporemos un factor de incertidumbre adicional porque efectivamente esto ha impactado nuestra economía, cerca de un 1.5% del PIB se ha caído este año producto de lo que ha pasado en los últimos 2 meses, pero si uno mira hacia afuera, si uno mira lo que ya, como lo decía, representa el comercio exterior para el PIB, no nos queda otra, por así decirlo, de salir a buscar oportunidades en el mundo, pero ser muy resilientes también a la hora de buscar esas oportunidades y diseñar nuestra política comercial. Por eso es que nosotros efectivamente estamos hoy día enfocados en los países del Asia. Estados Unidos y China son nuestro primer y segundo socio comercial, pero también estamos mirando otras áreas del mundo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo el sudeste asiático, los países del ASEAN, la India, que es un gigante en el Asia también, con el que estamos negociando una profundización comercial. Los países de la Comisión Económica Eurasiática, donde está Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajstán, los países del Medio Oriente y del norte de África. Todos ellos son mercados donde el país no está o no está suficientemente representado y que representan millones y millones de consumidores y de potenciales clientes. O sea, ¿deberían aumentar los acuerdos comerciales? ¿Deberían aumentar tratados de libre comercio? Debieran aumentar, pero perfeccionarse también en el sentido de poder dar mejores herramientas para enfrentar las oportunidades de la economía digital, el mundo de los servicios y también en materia de bienes, las cadenas de valor. O sea, nosotros tenemos que saber ocupar a Chile realmente cuando hablamos de que Chile puede ser un país puente o plataforma, es justamente eso. O sea, esta red de acuerdos de libre comercio, nosotros perfectamente podemos importar un insumo, generar industria en Chile y reexportarlo a un tercer país como chileno. Y eso es lo que permiten acuerdos de libre comercio, donde no solamente hoy día se juega la cancha del comercio binario, sino que también el comercio de las cadenas globales de valor, donde Chile y la región está muy desconectada. Bien, pues
Muchas gracias por estar con nosotros. Los desafíos son importantes, sin duda. ¿Estará la posibilidad de exportar directamente desde la región en algún momento? Que muchos se lo preguntan. Hay desafíos ahí probablemente con aviones que salgan desde el Tepual, puertos, etcétera. Eso varios dicen ya debería ocurrir, ¿no? Bueno, eso es algo que hoy justamente lo conversamos. Hay un tema de infraestructura importante y por eso es tan relevante instancias como la de hoy, como la mesa COMEX regional, porque no solamente son multidimensionales los desafíos que tiene el comercio. Y en este caso tenemos que saber poner arriba de la fila, digamos, los desafíos en materia de infraestructura que pueda tener la región. Aquí existe volumen para poder exportar directamente a otros países, pero tenemos que hacer que la cadena logística funcione y hay veces que hay ciertos problemas en la cadena que tenemos que conversar y abordar, ¿eh? Y idealmente esta región debiera tener puertos y aeropuertos más cercanos para poder exportar directamente. En la última Chile Week que tuvimos en China, justamente discutimos con una aerolínea china el inicio y que se va a realizar de vuelos directos desde Punta Arenas a China, con algunas escalas por supuesto por el trayecto, para llevar productos del mar. Algo similar debiera ocurrir con la región de los lagos o con esta macrozona para poder tener también aeropuertos alternativos a Santiago o a Ezeiza, que es de donde también en Argentina, por donde sale gran parte del salmón, por ejemplo, que exporta esta región. Bien, pues muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ahora sí. Muchas gracias. Muy bien. Rodrigo Yáñez, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, una subsecretaría nueva que tiene más o menos 6 meses, medio año, ¿verdad? Así es. Gracias a él, gracias a ustedes por la sintonía, sin duda, y nos reencontramos en los horarios habituales. Esto es la televisión regional, es Vértice TV, TV y Net y nuestro pulso de la noticia. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.